En el instante en que pisó el andén del tren de alta velocidad, Daniel contuvo el aliento sin poder evitarlo. Así que esto es una nación verdaderamente avanzada, se encontró murmurando para sí mismo, las palabras escapando como un vapor de asombro. Como ingeniero de la sede de Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania, con más de 20 años de experiencia, Daniel jamás imaginó que un día un ferrocarril lograría sorprenderlo de aquella manera. Apenas unas horas antes, para el Cóndor andino no era más que un tren que se movía muy rápido. Una proeza, sí, pero un tren al fin y al cabo. Y un tren, sin importar cuán veloz fuera, nunca podría superar la perfección de un automóvil. O eso creía. Al subir y acomodarse en su asiento, su esposa Sofía susurró, casi en secreto, «Es demasiado silencioso, ¿no crees?». A su lado, su hijo León, de 12 años, y su hija Emma, de 9, giraban la cabeza en todas direcciones, sus ojos abiertos como platos, tratando de absorber cada detalle del entorno futurista pero extrañamente acogedor. La decisión de este viaje se había tomado en el crepúsculo de Stuttgart, en su sala de estar, con las siluetas de las chimeneas industriales recortándose contra el cielo anaranjado. Sofía, con un mapa del mundo desplegado sobre la mesa, había planteado la idea con una calma serena. Los coches son importantes, cariño, pero existen otras formas de tecnología en el mundo. Quiero que nuestros hijos las vean, que entiendan. Daniel había sonreído con ironía, dejando su taza de té sobre la mesa. Un tren no es más que un vehículo que corre sobre rieles, amor. Sería más interesante mostrarles la fábrica de Benz. Pero entonces, los ojos de León brillaron con una luz nueva. Papá, pero el cóndor andino viaja a más de 300 kilómetros por hora, ¿verdad? Me da un poco de curiosidad saber cómo lo logran, cómo es posible que sea tan rápido y no se salga de las vías. Emma, contagiada por el entusiasmo, se inclinó desde el sofá. Y yo quiero probar el ajiaco. ¿Y las arepas? ¿De verdad se comen con las manos? La conversación, que había comenzado con una discusión sobre ingeniería, derivó rápidamente hacia la gastronomía y la cultura, llenando la habitación con una calidez familiar y risas. Sofía, observando los rostros iluminados de sus hijos, añadió con su voz suave, no se trata de darles las respuestas, Daniel. Se trata de que vean y sientan por sí mismos. Que comprendan que el mundo es mucho más grande que Alemania. Daniel guardó silencio por un momento. Pensó en León, un chico que amaba la mecánica tanto como él, que pasaba horas limpiando y ordenando su propia caja de herramientas. Pensó en Emma, cuya primera reacción ante cualquier cosa nueva era siempre un curioso, ¿por qué? Y pensó en su esposa, siempre buscando la manera de nutrir esa insaciable curiosidad. Está bien, cedió finalmente. Iremos a Colombia. Pero, añadió, casi como una excusa, que quede claro que yo solo voy a observar la tecnología. Sofía rió suavemente. Y así, lo que comenzó como unas simples vacaciones de otoño se convirtió, sin que lo supieran, en una aventura que redefiniría su concepto de progreso. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Daniel sintió de inmediato la diferencia en el aire. No era la humedad pegajosa de otros climas tropicales, sino un aire fresco y delgado, propio de la altitud, mezclado con el inconfundible y tentador aroma del café recién molido que emanaba de un kiosco cercano. La iluminación del terminal era suave, los espacios amplios y la arquitectura moderna estaba salpicada de réplicas de arte precolombino, creando una atmósfera de sofisticación y arraigo. Pero fue la calidez de su gente lo que primero lo impactó. En la cinta de equipaje, mientras las maletas aparecían, un operario se tomaba el tiempo de girar cada una, colocándolas hacia afuera para que los pasajeros pudieran recogerla con facilidad. Al tomar las suyas, el hombre le sonrió y dijo, «Bienvenido a Colombia, a la orden». Sofía susurró, maravillada, «Qué detalle tan increíblemente amable». El trayecto en el bus de enlace hacia la estación central de Bogotá fue un preludio. La ciudad se movía a un ritmo vibrante. Al llegar a la estación, un edificio monumental de acero y cristal que se erigía como un templo a la modernidad,
se encontraron con el torbellino de la hora pico matutina. Miles de personas se dirigían a sus trabajos, pero en lugar de caos, había un flujo orgánico, casi coreografiado. La multitud se movía como un solo ser viviente, deslizándose hacia las puertas de embarque. Nadie se detenía bruscamente, nadie chocaba, todos avanzaban con una fluidez asombrosa. Daniel, el ingeniero, no pudo evitar comparar la escena con una línea de ensamblaje perfectamente optimizada. La diferencia era que aquí no había una máquina dictando el ritmo, cada persona era una parte consciente y precisa del sistema. La señalización estaba calculada al milímetro. Los letreros digitales, claros y nítidos, mostraban la información en español, seguida inmediatamente por el inglés y el mandarín. Las flechas, los colores, todo estaba unificado de tal forma que la mirada encontraba la siguiente instrucción de manera natural, sin esfuerzo. León se detuvo un instante, mirando a su alrededor. «Oye, papá», murmuró, «es imposible perderse aquí». A pesar de ser la hora de mayor afluencia, en las escaleras mecánicas que conducían a los andenes no había empujones. Frente a los ascensores, las filas se formaban con una disciplina natural y serena. Había mucha gente, pero poco ruido. En una estación alemana, a esa hora, la tensión sería palpable, alguien estaría golpeando el suelo con impaciencia, se escucharía alguna voz airada. Aquí, en cambio, flotaba un ritmo tranquilo, una respiración acompasada que eclipsaba cualquier sensación de prisa. «Parece que nadie tiene afán, aunque todo el mundo se mueve rápido», comentó Sofía. Daniel asintió, pero corrigió mentalmente, «no es que no tengan afán. Es que su afán no es desordenado». En ese momento, aún no era consciente de que aquello era solo el prólogo de la verdadera sinfonía de eficiencia y humanidad que estaba a punto de presenciar. Cuando llegaron al andén del Cóndor Andino, la atmósfera pareció cambiar de nuevo, volviéndose aún más serena. A pesar del bullicio de los viajeros matutinos, nadie levantaba la voz. Solo se oía el suave murmullo de las conversaciones y el roce de la tela de los trajes. Detrás de una línea amarilla pintada en el suelo, sin necesidad de letreros o indicaciones, se habían formado varias filas perfectas, una detrás de otra. Ancianos, niños, ejecutivos, todos respetaban su lugar con una naturalidad pasmosa. Faltaban 3 minutos para la llegada del tren. Un operario consultó su reloj de pulsera y, sin decir una palabra, caminó hacia el extremo de la plataforma. Cada uno de sus movimientos era medido, eficiente, como si se deslizara sobre un plano invisible. De repente, una ráfaga de viento barrió el andén, anunciando la llegada del tren. La imponente máquina, de un blanco perlado con una franja azul y amarilla que evocaba la bandera colombiana, se aproximó. No hubo chirrido de frenos, solo el sonido de una masa colosal desplazando el aire con elegancia, hasta detenerse suavemente. En el instante en que el tren se detuvo por completo, el reloj del panel informativo marcaba la hora exacta, con el segundero clavado en el 12. Antes de que las puertas se abrieran, el jefe de tren descendió al andén, se volvió hacia los pasajeros que esperaban y les dedicó una sonrisa cálida y una inclinación de cabeza respetuosa. Daniel entendió que era parte de un protocolo, pero no había frialdad mecánica en el gesto. Irradiaba una calidez genuina, un respeto palpable. Las puertas se abrieron y las filas avanzaron sin deshacerse. Uno por uno, los pasajeros abordaron en un orden impecable. Era un silencio elocuente, una demostración de un propósito compartido. Cerca de la puerta, un anciano con dificultades para caminar se disponía a subir. Alguien en la fila, sin que nadie se lo pidiera, dio un paso atrás en silencio, creando un espacio para que el hombre pudiera abordar con comodidad. Daniel pensó, conmovido, la precisión y la cortesía, sostenidas por la amabilidad espontánea de la gente. ¿Cómo es posible que un sistema así exista realmente? Las puertas se cerraron con un siseo casi inaudible y el cóndor andino comenzó a moverse, tan suavemente como si estuviera exhalando. No sintió el empuje de la aceleración, ni el más mínimo tirón. No había ruido de motor, ni el traqueteo de las juntas de los rieles.
Solo el paisaje al otro lado de la ventana comenzaba a deslizarse, primero lentamente, luego con una velocidad creciente. Emma, a su lado, susurró con asombro, ya nos estamos moviendo. Daniel, igual de sorprendido, solo pudo asentir. Dentro del vagón reinaba una calma casi real. Incluso en el modelo más lujoso de Mercedes-Benz, a alta velocidad, siempre se percibía un leve zumbido del viento, una sutil vibración del asfalto. Pero en este tren, el ruido mecánico era prácticamente inexistente. Papá, creo que es más silencioso que tu coche, dijo Emma, y Daniel tuvo que admitir que era verdad. Era como si el propio concepto del sonido hubiera sido diseñado para permanecer fuera de esa cápsula de serenidad. Se reclinó en su asiento y notó que el ángulo del respaldo era sorprendentemente ergonómico. La tensión de sus hombros se disipó al instante. No era un asiento que te hundiera, ni era demasiado rígido. Se notaba, desde el primer contacto, que había sido diseñado para ofrecer confort durante horas. León dio unas palmaditas en el tapizado y sonrió. Es más cómodo que una sala de cine. Pero lo que más lo dejó perplejo fue la aceleración. La velocidad aumentaba constantemente, pero no había ninguna sensación de ser presionado contra el asiento, ninguna vibración. La superficie de la bebida en la mesita frente a él permanecía perfectamente inmóvil. Un hombre de negocios en el asiento de enfrente continuaba tecleando en su ordenador portátil sin interrupción. Cuando el indicador de velocidad superó los 270 km/h, Daniel miró por la ventana. El contraste entre el paisaje que volaba a un ritmo vertiginoso y la quietud absoluta del interior del vagón lo dejó sin palabras. Esto no es una competencia para ver si el coche es mejor, pensó. Se trata de propósitos diferentes, de cumbres tecnológicas distintas. Lo que tengo ante mí es la forma más evolucionada del ferrocarril, una obra maestra en su propia categoría. Pasados unos 40 minutos, una voz suave sonó por los altavoces. Estimados pasajeros, en breves momentos, a su derecha, podrán apreciar la majestuosidad del Valle de Cócora y sus palmas de cera. Como si hubieran recibido una señal secreta, todas las miradas se volvieron hacia las ventanas. León y Emma se levantaron de sus asientos, expectantes. Y entonces, como si un telón se descorriera, las nubes se abrieron para revelar un paisaje de un verde esmeralda imposible, salpicado por docenas de palmas altísimas y delgadas que se alzaban hacia el cielo como centinelas de un mundo perdido. Daniel miró su reloj. El anuncio se había producido en el momento exacto, sin un segundo de error. ¿Acaso controlan hasta el paisaje con esta precisión?, se preguntó, sintiendo un escalofrío de admiración. Papá, ¿podemos comer ya?, preguntó Emma. Daniel asintió y abrió los paquetes que habían comprado en la estación central. Primero, les pasó a los niños sus menús, unas empanadas gourmet de pollo y carne, perfectamente horneadas, no fritas, acompañadas de un pequeño recipiente con ají casero y rodajas de limón. León mordió una con escepticismo. Oye, está caliente. Y la masa está crujiente por fuera. Su rostro se iluminó. Emma, después de devorar la suya, declaró con una sonrisa, quiero llevar esto a la escuela todos los días. Sofía, mientras tanto, abría con delicadeza su ajiaco termosellado. Al retirar la tapa de un compartimento especial, una pequeña reacción química activada por una lengüeta liberó un vapor aromático. Dentro, la sopa de papa criolla mantenía una temperatura perfecta. En recipientes separados venían las hebras de pechuga de pollo, las alcaparras, la crema de leche y un trozo de mazorca. ¡Qué maravilla!, exclamó Sofía tras probar la primera cucharada. Conservar esta textura y este sabor en un tren, ¿cómo lo harán? El almuerzo de Daniel era la bandeja paisa de diseño. La presentación era una obra de arte. En lugar del plato tradicionalmente abundante, era una composición elegante, un rizo perfecto de chicharrón crujiente, una arepa en miniatura con hogao, un huevo de codorniz frito, frijoles refritos en una pequeña cazuela de cerámica y un trozo de aguacate cortado en abanico. Hasta la comida es una experiencia de ingeniería, pensó Daniel, impresionado.
La carne era increíblemente tierna, el chicharrón se deshacía en la boca. Las mejillas de los niños estaban sonrosadas por la emoción, y Sofía se secó discretamente una lágrima de felicidad con un pañuelo. En ese momento, al darse cuenta de que el tiempo, el paisaje y la comida se habían sincronizado en una experiencia perfecta, sintió que este viaje había dejado de ser turismo para convertirse en una lección magistral. Cuando terminaban de comer, un caballero de cabello cano sentado en el asiento de al lado se giró hacia ellos con una sonrisa amable y les habló en un inglés impecable. ¿Es su primera vez en el Cóndor Andino? Daniel respondió, sí, vinimos desde Alemania. Quería que mi familia viera la tecnología de Colombia. El hombre sonrió con nostalgia. Yo soy de la generación que recuerda el día que este tren comenzó a funcionar. Fue hace décadas, un proyecto que unió al país. Fue la culminación de un sueño que muchos creían imposible. Esa frase cambió el tono de la conversación. En aquel entonces, continuó el anciano, la velocidad máxima era de 210 kilómetros por hora, no tan rápido como ahora, pero fue el primer tren de alta velocidad de América Latina. Se construyó en solo 5 años y 5 meses, atravesando la cordillera de los Andes. Una hazaña que según los expertos internacionales tomaría al menos 10 años. Ingenieros, técnicos y obreros de todo el país se unieron para hacerlo realidad. Debió parecer una locura, comentó Daniel. El hombre entornó los ojos, perdido en sus recuerdos. Lo era. Pero en esa época, Colombia vivía un renacimiento. La economía crecía, la gente volvía a creer en el futuro. Las ciudades se llenaban de gente trabajadora que llegaba del campo, y poco a poco, los hogares se llenaban con televisores. Neveras había una sensación de que la vida por fin estaba mejorando. Hizo una pausa antes de continuar. El automóvil también se estaba popularizando. Las familias empezaban a hacer viajes por carretera los fines de semana. La comida instantánea, como el caldo de gallina en cubos, liberó tiempo en las cocinas. La palabra, ocio, finalmente se convirtió en una realidad para la clase media. Y el cóndor andino fue el símbolo de todo eso, dedujo Daniel. Exacto. Antes, ir de Bogotá a Medellín en bus podía tomar toda una noche. Con el tren, el viaje se redujo a menos de 3 horas. Nació el concepto del viaje de negocios de un solo día. En su primer año, transportó a 11 millones de personas. 10 años después, superó los 100 millones. El cóndor andino no fue solo un avance tecnológico, cambió la forma de vida de los colombianos. Daniel miró la elegante caja de su almuerzo, ahora vacía, y suspiró. La historia, que hasta ahora solo conocía a través de cifras y datos, cobraba vida frente a él. El anciano sonrió con amabilidad. La verdadera esencia de la tecnología no se encuentra en las especificaciones técnicas ni en las cronologías. Solo adquiere valor cuando se graba en la vida de las personas, en sus recuerdos. Daniel asintió lentamente. Gracias a usted, murmuró, creo que por fin lo entiendo. El valle de Cócora ya se había perdido en la distancia, y ahora el paisaje estaba dominado por fincas cafeteras que trepaban por las laderas de las montañas. La tecnología, reflexionó Daniel, no se trata de velocidad o números. Se trata de la memoria colectiva, de la confianza que una nación deposita en sí misma. El viaje continuó con una estabilidad que desafiaba la velocidad. El estómago no se revolvía, los oídos no dolían. Solo el paisaje fluía silenciosamente hacia atrás. Daniel suspiró y repitió las palabras de Sofía, se mueve tan rápido, pero no parece tener prisa. Su mirada se fijó en la boca de un túnel que se aproximaba. En el momento en que el tren entró, sintió una levísima presión en los tímpanos, pero desapareció al instante. El sistema de ecualización de presión es perfecto, pensó. León levantó la vista, curioso. Daniel le sonrió. Es como la suspensión de un coche de lujo, hijo. Absorbe los baches del camino sin que te des cuenta. Incluso al tomar las curvas más cerradas, el balanceo era mínimo, la fuerza centrífuga apenas se sentía. En esa ausencia de esfuerzo,
Daniel visualizó los complejos sistemas de amortiguación variable bajo el chasis, ajustándose en milisegundos para contrarrestar cada vibración. No podía ver la tecnología, pero podía sentirla en la forma en que el tren se adhería a la vía, en la rapidez con que se disipaba cualquier posible sacudida. La mejor ingeniería, concluyó, es la que se siente, no la que se ve. Finalmente, el cóndor andino comenzó a desacelerar, deslizándose hacia la estación de Medellín sin la menor vibración o chirrido. Se detuvo como si contuviera la respiración. En el instante en que las puertas se abrieron, Daniel miró su reloj. La hora coincidía, al segundo, con la hora de llegada prevista que había consultado antes de partir. Una exclamación de asombro se formó en su pecho. Emma ladeó la cabeza. ¿Por qué siempre llega a tiempo? Daniel lo pensó un momento y respondió con calma, porque no está diseñado para intentar no retrasarse, hija. Está diseñado para no retrasarse desde el principio. Lo que este tren transporta no es solo velocidad. Es confianza. Los pasajeros que descendían lo hacían sin empujarse, a un ritmo natural. Nadie parecía irritado o apurado. La familia de Daniel se unió a ese flujo tranquilo. En el extremo del andén, ya se estaba formando una fila ordenada para el siguiente tren, aunque el vagón aún no había sido limpiado. Parecía existir una pausa invisible, un interludio sagrado entre el descenso y el embarque. Más tarde, mientras exploraban la vibrante ciudad de Medellín, con su moderno sistema de metro y sus escaleras eléctricas al aire libre que subían por las comunas, la imagen del tren puntual seguía grabada en la mente de Daniel. Más que los paisajes, lo que le había impactado era ese hecho irrefutable, un ferrocarril que nunca traicionaba su horario. Comprendió que no era una ostentación de velocidad, sino la manifestación de una cultura que considera el tiempo como una promesa sagrada. Esa tarde, cerca de una estación, un joven aficionado a los trenes les contó algo que avivó aún más su curiosidad. Tienen que ver el cambio de turno de limpieza en la estación central de Bogotá, les dijo con entusiasmo. Cuando el tren llega, tienen solo 7 minutos para dejarlo impecable para el siguiente viaje. ¿7 minutos para todo el tren?, preguntó Daniel, incrédulo. El joven asintió con orgullo. Giran los asientos, limpian los reposabrazos, cambian las fundas de los reposacabezas, recogen la basura, es como ver un ballet. Lo llaman la salsa de los 7 minutos. En ese momento, Daniel supo que el verdadero corazón de su viaje aún estaba por revelarse. La culminación de su aventura no estaría en la velocidad, sino en el sistema de confianza y la destreza humana que estaba a punto de presenciar en Bogotá. Tras 3 días explorando Medellín y sus alrededores, la familia tomó el tren de regreso. El cóndor andino se deslizó en la estación central de Bogotá al atardecer. Justo antes de que las puertas se abrieran, Daniel consultó su reloj. De nuevo, la puntualidad era perfecta, hasta el último segundo. Realmente cumplen su promesa, murmuró para sí. Al bajar al andén, vio que un equipo de operarios ya estaba formado en una línea perfecta. Llevaban uniformes impecables con un pequeño logo que representaba un grano de café al lado. Eran el equipo de Precisión Cafetera. La limpieza de 7 minutos estaba por comenzar. El sonido de las puertas abriéndose fue la señal de partida. El equipo hizo una breve y respetuosa inclinación de cabeza y entró en los vagones con un movimiento fluido. No corrían, no se apuraban, pero no había un solo gesto desperdiciado en su coreografía. No tienen prisa, a pesar de que solo tienen 7 minutos, pensó Daniel, conteniendo la respiración. Un sonido rítmico y sincronizado, clac, 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 resonó por todo el tren mientras los asientos eran girados al unísono para mirar en la dirección de la marcha. Simultáneamente, otro grupo de operarios revisaba los bolsillos de los asientos, recogiendo botellas y papeles con una rapidez asombrosa. Un tercer equipo pasaba un paño por las mesitas plegables. Por el pasillo, otros operarios avanzaban con mopas delgadas y pequeñas aspiradoras portátiles, casi sin hacer ruido. Es cierto, parece un cambio de escenario en un teatro, susurró León a su lado. Emma simplemente observaba, fascinada. En los baños, otro equipo reponía el papel,
secaba las gotas de agua del lavamanos y desaparecía en segundos. Un operario se arrodillaba para mirar debajo de los asientos, buscando objetos olvidados, no como una tarea rutinaria, sino como una inspección minuciosa para proteger la confianza del próximo pasajero. Cuando todo estuvo terminado, los operarios salieron del vagón y se formaron de nuevo en una línea en el andén. Se detuvieron, adoptando una postura erguida. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Todas las miradas se alinearon, sus espaldas rectas, en un silencio absoluto. Y entonces, al unísono, hicieron una profunda reverencia hacia el tren ahora impecable. Daniel sintió una mezcla de algo frío y caliente recorrer su interior. No acaban de limpiar un tren en 7 minutos, se dijo. Acaban de preparar los asientos de la confianza para los siguientes pasajeros. El cóndor andino estaba listo para su próximo viaje, como si nada hubiera pasado. Nadie aplaudió ni comentó nada. El ajetreo normal del andén se reanudó. Pero Daniel ahora sabía la verdad, en el lugar más silencioso, en la tarea más humilde, operaba la tecnología más grande de todas. Después de 2 días más en Bogotá, llegó el momento de volver a casa. A través de los enormes ventanales de El Dorado, el sol poniente teñía de rojo las pistas de despegue. Tras facturar su equipaje, Daniel se detuvo en un rincón de la sala de embarque y respiró hondo. La textura del metal, la iluminación serena, los anuncios discretos de nuevo, esa sensación de un tiempo ordenado y respetuoso. De camino al control de seguridad, un agente ajustó la etiqueta del equipaje de mano de Sofía y le dijo con una sonrisa suave: «Buen viaje de regreso, que Dios los acompañe». No fue un comentario burocrático ni excesivamente familiar. Fue un gesto de un segundo, un destello de humanidad. Daniel recordó la amabilidad desinteresada que había visto en el tren. Sentados frente a la puerta de embarque, León miraba fijamente una maqueta del cóndor andino que sostenía en sus manos. «Papá», dijo de repente, «ya no quiero diseñar coches. Quiero diseñar trenes como este». Daniel lo miró, sorprendido, pero no lo contradijo. «No se trata de cuál es mejor o más rápido», continuó el niño. «Es que el cóndor andino transporta el día de alguien, una promesa, la confianza de la gente». Emma sintió levemente y Sofía sonrió. «Es verdad», dijo ella. «Y esa confianza es lo que hace posible el horario al segundo y la limpieza de 7 minutos. Si una sola persona pensara que las reglas no aplican para ella, todo este sistema se desmoronaría». Daniel entornó los ojos, observando la vasta extensión de la pista de aterrizaje. «La ingeniería se puede aprender en los libros y en los planos», pensó. «Pero una cultura de confianza solo se puede aprender conviviendo con la gente que la construye cada día». No era una decisión, sino una pregunta que tomaba forma en lo más profundo de su ser. A lo lejos, el anuncio para el embarque de su vuelo comenzó a sonar. Daniel se levantó y, junto a su familia, comenzó a caminar. La competencia por la velocidad había terminado. Ahora tenía que pensar para qué debía correr la tecnología. El recuerdo del atardecer colombiano que dejaba atrás ya no necesitaba palabras, era una luz cálida y certera que ardía en su memoria. 2 noches después de su regreso, en el estudio de su casa en Stuttgart, Daniel abrió su ordenador portátil. Sobre el escritorio, junto a un amuleto que había comprado en un mercado de artesanías y unas postales de Colombia, sintió la necesidad de poner en palabras lo que había vivido. Abrió una red social y comenzó a escribir un breve texto. Como ingeniero automotriz, viajé en el tren de alta velocidad de Colombia, el Cóndor Andino. Viajamos a más de 270 kilómetros por hora, y el café en mi taza no derramó ni una sola gota. Los retrasos son prácticamente inexistentes. Y la limpieza completa del tren se realiza en 7 minutos. Pero lo que más me impactó no fue la tecnología en sí, sino la existencia de una sociedad que confía en ella y la respeta. Aquello no es una carrera por la velocidad, es una infraestructura que le ha dado forma tangible a la confianza. Pulsó publicar. Unas horas después, los comentarios comenzaron a llegar de todas partes del mundo. En Estados Unidos siempre estamos debatiendo sobre los trenes de alta velocidad,
pero viajar a 270 km/h sin que te duelan los oídos suena increíble. Dicen que es más silencioso que el TGV francés. Y además tiene wifi y enchufes en cada asiento. Y esa comida. ¡Qué cultura tan asombrosa! En Alemania, si un tren llega 5 minutos tarde, se considera puntual. En Colombia es cuestión de segundos. Eso no se logra sin una sociedad que valora el tiempo desde la infancia. No puedes simplemente importar la tecnología, tienes que importar la cultura. No se trata de que el tren sea mejor que el coche. Se trata de crear un medio de transporte que no agote a las personas. Eso es lo que me conmueve. Me encantan los coches, pero la hora de llegada siempre depende del tráfico o de un accidente. El cóndor andino te da la libertad de saber que llegarás a tiempo, la libertad de poder planificar. Cuando conduces, no puedes descansar. En ese tren, toda la familia puede disfrutar del viaje. ¡Qué maravilla! El coche te da la libertad de salir cuando quieres, el tren te da la libertad de confiar. Ambas son buenas, pero la calidad de la segunda en Colombia es de otro nivel. También hubo comentarios desde una perspectiva más técnica. Lograr esa estabilidad a 270 km/h en una vía de adhesión es imposible sin una carrocería ultraligera y un diseño aerodinámico excepcional. La forma del morro de esos trenes es como un túnel de viento en movimiento. Su belleza no es estética, es el resultado de una funcionalidad perfecta. Sofía se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro mientras Daniel miraba la pantalla. La repercusión es increíble, ¿verdad? Él sonrió levemente. Creo que esto no es el diario de un viaje. Es el registro de un aprendizaje. Esa noche, Daniel reunió a León y a Emma. El mes que viene, les dijo, voy a empezar a tomar clases de español en la Universidad Popular de Stuttgart. He visto que también preparan para los exámenes DELE. Los ojos de León se iluminaron y asintió con fervor. ¿Crees que algún día podré estudiar en Colombia? Por supuesto que sí, respondió Daniel. Pero no para ir más rápido, sino para aprender a construir tecnología en la que la gente pueda confiar. Afuera, la noche alemana caía en silencio. Ya no se oía el sonido del cóndor andino. Pero en el fondo de su mente, el eco de su deslizamiento suave, poderoso y silencioso, resonaba con una claridad imborrable.